La hacienda de Oblatos data de finales del siglo XVIII. Se situaba en un terreno que abarcaba aproximadamente 2.000 hectáreas y perteneció a una orden religiosa llamada los Oblatos, que significaba ofrecidos a Dios. Décadas más tarde, con la llegada del ferrocarril que se estableció en la zona, se convirtió la hacienda en una hacienda agrícola donde se cultivaba granos de sorgo y cebada. La hacienda jugó un papel clave en el origen del barrio de Oblatos y con ello también en el crecimiento urbano hacia el oriente de la ciudad. Hacia la década de los 80, Pensiones del Estado construyó un conjunto de edificios multifamiliares compuesto por 7 edificios de 4 niveles cada uno, lo que sumaban un total de 208 departamentos. El estado de abandono y de descuido de la hacienda, aunado también a las problemáticas sociales que se presentaban en la zona, trajo como consecuencia que en el año del 2003 el Ayuntamiento de Guadalajara, junto con otras instituciones de gobierno, decide comprar lo que es el casco antiguo y la constituye como un centro cultural que subsiste hasta nuestros días. Hablando ya de un diagnóstico de la zona de Oblatos, podemos decir que es un barrio histórico ya consolidado. Por otro lado, carece de espacios públicos y su densidad es mayor al promedio de Guadalajara. Es necesario incluir mayor espacio público para disminuir esta presión demográfica. Por otro lado, queremos que la gente de la zona se apropie del patrimonio de lo que sería la hacienda, también fomentar un sentido de pertenencia entre ellos, con el fin de cubrir el déficit de espacios culturales y recreativos que actualmente en la zona no existe. Y además de mantener la vocación de enseñanza cultural que tiene ahora el centro, dotando de habilidades a los ciudadanos, pero ya con un nivel más profesional. Nuestro proyecto está compuesto por 3 propuestas principales. La primera es la conservación del casco antiguo, que es la hacienda de Oblatos, pero cambiando su uso por un centro de exposiciones artísticas y culturales. La segunda propuesta es un edificio nuevo que va a ser un centro de artes, donde se ofrecerá a la comunidad clases de danza, música, teatro y artes plásticas, pero con un nivel ya más afín de que obtengan un certificado profesional medio en estas áreas. También el edificio integra un restaurante, un café-librería y una sala de usos múltiples. El tercer punto que se quiere abordar es generar un espacio público, el cual abarca un 50% de la manzana en la que estamos trabajando. Tiene un programa mixto, tanto en actividades como en horarios de uso, donde se propone un foro al aire libre, que los mismos estudiantes dotarán de espectáculos y además una zona de comercio ambulante controlado. La composición actual de la manzana no permite que la hacienda sea visible a la ciudad. Los edificios de vivienda multifamiliar emplazados en torno a ella la dejan en un segundo plano, propiciando que aquellas personas ajenas a la zona desconozcan su existencia. Por tal razón, se plantea la reubicación de estas familias dentro del corredor de vivienda vertical propuesto en el Plan Maestro, a fin de liberar la manzana y otorgar a la hacienda una nueva cara a la ciudad, además de dotar a la zona de espacio público. Este tendrá el fin de consolidar al proyecto con su contexto inmediato, formando una vinculación de usos entre el mercado vecino y la escuela primaria existentes, además del futuro ecoparque y el proyecto de renovación en Diagonal Narváez. La manzana se zonifica en los siguientes usos: 50% de espacio público y 50% por espacio construido, donde se emplazará el senda junto con la hacienda. La estrategia de diseño inicia con la creación de ejes paralelos a la planta de la hacienda y también de ejes paralelos al polígono de la manzana. El volumen, delimitado por los ejes, deja un vacío entre este y la hacienda, y es ahí donde se dan las circulaciones generales. Se extruye el volumen tomando la altura de la hacienda como límite y a su vez la abraza y genera patios con distintos usos y jerarquías. A continuación se hacen aperturas para generar ingresos y puntos atrayentes a manera de remates enmarcados de la hacienda, la cual toma un segundo plano, pero su jerarquía se mantiene visualmente. Como un gesto de bienvenida, el edificio se remete en su parte norte, guiando a los visitantes hacia los ingresos, y al sur para otorgar un pasillo más amplio que comunicará a los salones. El nuevo centro de artes, Senda, es cubierto por una piel de acero corten perforado, que pretende seducir a los visitantes y a su vez dejar fuera el contexto construido actual, dándole a la hacienda una nueva imagen a la fachada norte y a su vez marca una diferencia plástica entre lo antiguo y lo contemporáneo. Finalmente, los volúmenes se unifican mediante una cubierta que corre a través de todo el edificio. Además, se crea un patio que sirve de transición entre los salones del centro de artes y la calle.
En la cara sur se da continuidad al muro existente de la fachada de la hacienda, con una interpretación contemporánea diseñada a partir de la subdivisión de este en módulos que se abren durante el día para crear un diálogo visual entre el interior del Senda y la ciudad. Por la noche se cierra como medida de seguridad. Al intercalar el volumen del Centro de Artes con el de la Hacienda, surgen 3 patios que responden a programas diferentes. El de mayor área está destinado a algunos talleres y al uso de la escuela. El de la Hacienda funciona para articularla con el café-librería y el último está destinado al restaurante y el auditorio. Los talleres ubicados en el patio del Senda propician un programa mixto, generando mayor interacción entre los estudiantes. Asimismo, continúan con el lenguaje geométrico del espacio público, dando la sensación de que este se mete al centro de artes. Una parte del espacio público se emplaza sobre el estacionamiento subterráneo, con un programa de interacción entre visitantes, zonas de descanso, jardineras, pergolados y bicipuertos. Su geometría responde a un diseño lúdico que contrasta con el lenguaje de los volúmenes. A continuación, aparece un bloque en el que se integran los servicios de baños públicos, zona para comercio ambulante regularizado, terraza, sala de proyecciones y la salida de la rampa del estacionamiento. A su vez, pretende marcar una transición entre la plaza y el auditorio al aire libre. En el auditorio al aire libre se aprovechan las pendientes para generar un talud de pasto frente al escenario donde la gente podrá recostarse o sentarse en una superficie suave mientras disfruta de las presentaciones. Delimitando el escenario se levanta un volumen asimétrico, sobre el cual también se harán proyecciones cinematográficas de enfoque artístico. Las noches en que no se presenten eventos, este se iluminará a manera de hito. El programa del Senda se compone de 2 usos principales. El primero, siendo el uso educativo, está formado por la biblioteca, de consulta física y digital, la administración de la escuela, los talleres, donde se impartirán clases prácticas. 4 de ellos se localizan dentro del edificio y en el patio se localizan otros 5 talleres. Los baños, regaderas y vestidores se agrupan al final del volumen, circulaciones verticales y finalmente las aulas donde se impartirán clases teóricas y se concentrarán en el cuerpo más corto del edificio. El uso público está conformado por la Hacienda, que será un centro de exhibiciones temporales relacionadas al arte y la cultura, un auditorio donde podrán realizarse presentaciones relativas a lo que se expone en la hacienda y a lo aprendido por los alumnos, área de baños, restaurante que brindará servicio a 150 comensales aproximadamente y finalmente un café combinado con el servicio de venta y préstamo de libros, además de un área de lectura. En conjunto, el Senda y el espacio público se complementarán en una nueva manzana cultural, dotada de un extenso programa donde convendrán habitantes de Oblatos y visitantes del resto de la ciudad.